Olá, sou o Paulo Baio, jornalista da Fundação AIS, e hoje quero-vos convidar para vermos a primeira parte de um documentário sobre a Igreja na Roménia, principalmente sobre a repressão nos tempos da ditadura comunista à Igreja Greco-Católica. E depois, mais tarde, também, como é que foi a vivência desta Igreja, digamos assim, desta comunidade cristã, nos adventos já da liberdade, principalmente durante a década de 90. Vamos ver. El cristianismo echó sus primeras raíces en las tierras que actualmente conforman Rumania ya en los tiempos romanos. Fue tras la derrota de Dacia por Trajano en el año 106 a.C. Los hermanos Cirilo y Metodio también pasaron por ese lugar. En 1700, en respuesta a una propuesta por parte del emperador Leopoldo de Habsburgo, 54 sumos sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa en Transilvania firmaron un acta de unión con Roma en nombre de 1.500 sacerdotes y 200.000 creyentes. Aceptaron la supremacía del Papa y la doctrina católica, aunque conservaron el rito bizantino y por consiguiente pasaron a constituir la Iglesia Católica griega. 250 años después, pagaron un alto precio por la unidad con Roma. Tras la incorporación de Transilvania a Rumania en 1918, la Iglesia Católica griega se convirtió en la comunidad religiosa más grande y vigorosa de esa zona. Antes de la Segunda Guerra, la Iglesia tenía 5 diócesis, que comprendían más de 1,5 millones de creyentes, más de 2.580 lugares de culto y publicaban 20 periódicos, con una circulación de 250.000 ejemplares. Más de 800.000 laicos participaban activamente en el movimiento de la Acción Católica. Hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, la mitad oriental de Europa vio cómo los gobiernos comunistas tomaron el poder. Por supuesto, debido a la presión externa que ejerció el Ejército Rojo, pero sobre todo de la Unión Soviética. En 1946, luego de elecciones manipuladas, Rumania conoció la instauración de su primer gobierno comunista. El comunismo se caracterizó por la represión de las prácticas religiosas. El impulso principal no afectó la corriente dominante de la Iglesia Ortodoxa, puesto que si bien no evitaba la persecución, había decidido lograr un compromiso y cooperar con las autoridades. Si bien se cortaron las relaciones con el Vaticano, la Iglesia Católica Romana, compuesta por una minoría húngara, también fue tolerada. El mayor enemigo resultó ser la Iglesia Católica griega. Según lo que yo sé, la orden vino de Moscú. Estaba dirigida a suprimir estas iglesias católicas bizantinas, consideradas una anomalía para el pueblo ruso. Tal vez también por la Iglesia Ortodoxa rusa en ese momento. Querían hacerlas volver a lo que ellos llamaban la Madre Iglesia.
Los medios hablaban mucho de nacionalismo, que la Madre Iglesia, la Iglesia Ortodoxa, quiere conducir hacia la unidad. Llama a todos a unirse. Somos todos una nación. Debemos profesar una única fe. No necesitamos tres fes distintas. Finalmente convocaron un así llamado sínodo. En 1948, 36 sacerdotes greco-católicos del clero ordinario de Transilvania se reunieron en Cluj para suscribir un documento en virtud del cual la Iglesia Católica griega retornaría a la Iglesia Ortodoxa. Mulțimea credincioșilor greco-catolici se desolidarizează de Biserica Romei. Legământul de revenire la Biserica Ortodoxă este primit de țăranii și intelectualii ardeleni. ¿Por qué? ¿Qué querían? Querían dar la impresión de que se había convocado un sínodo de la Iglesia Católica griega y que se había retractado la decisión del sínodo de 1700. Desde el punto de vista del derecho canónico, dicha reunión es inválida. En primer lugar, porque no había ningún obispo presente. Un sínodo es una reunión de obispos. La București a avut loc ceremonia solemnă a revenirii Bisericii Greco-Catolice la Biserica Ortodoxă. Un număr de 432 de delegați din Ardeal și Banat au semnat hotărârea prin care decid să rupă legăturile cu Biserica Romei. Reprezentanții clerului subliniază importanța actului și adresează un apel către toți credincioșii greco-catolici, cerându-le să urmeze pe păstorii lor sufletești. Fueron trasladados a Bucarest en un tren especial para que pudieran besar la mano del patriarca en signo de comunión. Luego fueron llevados a Alba Julia. Alba Julia es un sitio muy importante para el pueblo rumano. Es allí donde tuvo lugar la gran unificación de las provincias de Rumania y Transilvania. Querían dar simbolismo a este acontecimiento, que se había producido una gran unificación de la Iglesia Ortodoxa. Allí se encuentra hasta la actualidad una tabla de piedra con la siguiente inscripción: aquí tuvo lugar la gran unificación de la Iglesia Ortodoxa. Y hasta ahora, algunos ortodoxos celebran allí esta unificación. Hacia fines de octubre de 1948, todos los obispos greco-católicos de Rumania fueron arrestados. Los trasladaron al Ministerio de Asuntos Interiores de Bucarest y unos pocos días después a Dragoslavele, la residencia de verano del patriarca ortodoxo. La propaganda comunista proclamaba que los obispos se habían ido a hacer un retiro. Obviamente, todos ellos fueron interrogados. Todas las pertenencias que habían traído consigo fueron confiscadas y fueron tratados como ladrones y delincuentes. Durante esos encuentros, eran sometidos a una intensa presión para lograr que renunciaran a su comunión con la Santa Sede y se unieran a la Iglesia Ortodoxa. La residencia estaba rodeada por una cerca de alambre de púas, mientras que una brigada militar evitaba que se ingresara o saliera del edificio. Mientras tanto, el gobierno asestó su golpe final con la publicación, el 1 de diciembre de 1948, de un decreto final que sacaba a la Iglesia Católica griega del derecho rumano. El decreto manifestaba además que todos los creyentes habían retornado a la Iglesia Ortodoxa, lo cual no era cierto. Una vez que los obispos y los sacerdotes se habían ido, el régimen comunista trató de forzar a la gente común a firmar distintas listas, mediante lo cual se hacían ortodoxos.
Así fue que en cada pueblo los activistas del partido y los oficiales de la seguridad iban de casa en casa aplicando diversas tácticas. Había una táctica que consistía en engañar a la gente diciéndole que las listas eran para recibir distintos artículos tales como azúcar, por ejemplo. Muchos no sabían leer y por lo tanto firmaban. Llegaban y decían: vinimos a ver qué animales tienen. Tenemos un pollo, 2 perros y 3 gatos. Bien, por favor firme aquí. Y de este modo firmaba lo que en realidad era un documento que confirmaba su paso a la Iglesia Ortodoxa. La gente que no quería firmar la confirmación de su paso a la Iglesia Ortodoxa era objeto de una gran caza de brujas. Los que se negaban a someterse eran insultados. Los atrapaban y le hacían firmar una lista. Y le decían que recibiría Dios sabe qué beneficios. Y así uno firmaba. Más tarde uno se enteraba de que había pasado al redil ortodoxo. Así es como se engañaba a la gente. Pero había gente que resistió. El ejército tuvo que intervenir en una ocasión, cuando la comunidad se negó a cambiar su fe y no quería entregar a su sacerdote. La gente tomó sus herramientas e hizo salir a 4 agentes de policía. Fue entonces cuando se llamó a los militares. El ejército rodeó el pueblo y emitió un ultimátum. Entregan a su sacerdote o todos van a prisión. El sacerdote prefirió ir a prisión. Más de 500 sacerdotes fueron encarcelados y muchos monjes, monjas y simples creyentes. El régimen comunista confiscó todas sus iglesias y sus bienes y los entregó a la Iglesia Ortodoxa. Así es que después de 1948, oficialmente la Iglesia Católica griega no existió más. De entre las pocas voces de protesta que se alzaron en ese tiempo sobrevive un dramático texto. El mismo fue redactado en París en 1949 por Mircea Eliade, un rumano de renombre mundial, experto en cristianismo ortodoxo, quien relataba cómo las iglesias fueron ocupadas por la milicia. Los sacerdotes fueron arrestados o asesinados en sus altares. Las monjas fueron sacadas durante la noche en camiones de la policía para ser puestas en prisión y maltratadas. Cientos de sacerdotes y obispos fueron retenidos en monasterios a espera de ser deportados. Y continuaba. Aún así debemos reconocer, por doloroso que sea, que no supimos ni de un solo obispo ortodoxo que diera testimonio públicamente de su abominación ante estos actos de violencia. Creo que esto fue un error que cometió la iglesia a la cual pertenezco. Un error de la Iglesia Ortodoxa. Un error del cual sacó ventaja la dirigencia comunista de ese entonces. Un error que fue la consecuencia de las relaciones cordiales que siempre habían existido entre la Iglesia Ortodoxa y el Estado. Se tomó la decisión de que todo lo que había pertenecido a la Iglesia Católica griega ahora pasaría a ser propiedad de la Iglesia Ortodoxa. Reitero, nosotros, los ortodoxos, cometimos un error al aceptar ese decreto en esa época. Si bien con un régimen comunista al mando, habría sido difícil rehusarse. Era greu să-l respingi, era greu să-l refuzi. Como consecuencia de la persecución contra la Iglesia Católica griega, 12 obispos arrestados pasaron muchos años en prisión. De los 12, 7 murieron en cautiverio.
Ninguno de nuestros sacerdotes y obispos fueron sentenciados, y para ser honesto, jamás fueron enjuiciados. El primer obispo que murió en 1950 fue su eminencia Vasile Avstenie. Obviamente fue golpeado, aterrorizado, privado de alimento y expuesto al frío, al agua y a la oscuridad sin vestimenta. Le arrancaron la barba. Sabemos que al dejar su celda abrazó a los obispos que quedaban y declaró que nunca traicionaría la fe. Su eminencia Valérie Frentieux, de avanzada edad, todos tenían 77 años, también muere de desnutrición y frío en 1952. El obispo más joven, Joan Soussieu, muere en 1953. Muere por una úlcera estomacal. Nunca recibió atención médica. Por el contrario, se le daban alimentos que habían sido contraindicados para tal enfermedad. Su eminencia Tit Livy Kinesu también expira como resultado de la enfermedad que sufrió durante su estancia en prisión: desnutrición, golpes, aislamiento y frío. Luego de una dura vida en prisión, enfermedad y por supuesto la edad, su eminencia Balam, obispo de Lugoj, muere en 1959 a la edad de 79 años. Por su parte, la falta casi total de atención médica termina con la muerte en 1963 de su eminencia Alexandre Rousseau, obispo de Maramuresh. Ninguno de ellos renunció a su fe, a pesar de la persecución. Por el contrario, concluyeron su existencia terrenal alabando a Dios. El último de los 7 obispos murió tras 22 años en cautiverio. Era el obispo Iuliu Hosu, primer cardenal de la Iglesia Católica Griega de Rumania, quien en 1918, siendo un joven obispo y sumamente respetado, leyó el Acta de Unión de Transilvania y Rumania. El cardenal Hosu estaba viajando a Bucarest para presentar un informe. De camino se detuvo en casa de su hermano. Como hubiera hecho cualquiera, se fue a dormir. Por la noche se despertaron por los fuertes golpes a la puerta. Inmediatamente entraron a su habitación, lo que no era normal en el caso de un obispo, y le dijeron: «Rápido, usted viene con nosotros». «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?» «Somos de la policía y debe obedecernos. Tiene 5 minutos. Vístase y venga con nosotros». Inmediatamente fue conducido al Ministerio de Asuntos Interiores. Lo pusieron en un sótano, no le dijeron nada durante todo el día y tomaron todas sus pertenencias. De ahí en más, permaneció bajo arresto. El obispo Iuliu Hosu fue detenido en el monasterio ortodoxo de Caldarusani hasta el final de su vida. No se le permitía ver a su congregación. Probaron todo tipo de métodos de persuasión para que renunciara a su fidelidad a Roma. El patriarca ortodoxo Justinian Martín
le ofreció estar a la cabeza del arzobispado metropolitano de Moldavia, lo cual, teniendo en cuenta los derechos de sucesión de la Iglesia Ortodoxa, equivalía a asumir la futura función de patriarca de la Iglesia Ortodoxa rumana. El obispo Josu se negó. Su eminencia Giovanni Kelly, el enviado de la Santa Sede, llega a Rumania en 1968 y se reúne con el obispo Iuliu Husu en el monasterio de Caldurujan. Durante la conversación que mantuvieron de igual a igual, su eminencia Kelly preguntó al obispo: si el Santo Padre lo ordenara cardenal, padre, ¿qué haría? ¿Aceptaría? Se cuenta que el obispo respondió: ¿eso qué implicaría? ¿Tendría que irme a Roma? Posiblemente sí. Luego de reflexionar y dudar por un momento, el obispo respondió: le agradezco al Santo Padre, pero no puedo aceptar. No puedo dejar al país, la nación, a mi congregación. Mi lugar está aquí, junto a mi rebaño. El Santo Padre Pablo VI no lo escuchó y lo designó miembro del Colegio de Cardenales en 1970, pero in pectore. El cardenal Josu muere después a la edad de 85 años, pronunciando 3 palabras: todo tuyo, Señor, describiendo el cautiverio como un camino de bendiciones. Debieron transcurrir otros 3 años para que la designación fuera conocida públicamente. Junto con un amigo mío de teología de Alba Iulia, logramos llegar al lugar, la celda, llamada el hogar, donde lo mantenían bajo arresto domiciliario por la fuerza. Se sorprendió mucho de que hubiéramos ido. ¿Cómo entraron? Conversó durante 2 horas. El cardenal Josu no podía hablar mucho, salvo a través de susurros. Estaba muy débil. Tenía una mesa hecha con 2 tablones sin cepillar, sobre la cual celebraba la Santa Misa todos los días. Yo estaba tan feliz de haber podido conocerlo. Realmente era santo, en esta vida, ya aquí en la tierra. Realmente un sfânt în viață pe pământ. Mucha gente fue arrestada. Más de 1,5 millones terminó en distintas prisiones comunistas. Mi padre era maestro y formó con sus alumnos un grupo de resistencia anticomunista. Fueron arrestados en agosto de 1948. Su grupo de resistencia era un grupo cristiano. Así es que oraban y meditaban juntos y tenían una concepción católica de la vida. Tras el juicio fue mantenido en la prisión de Pitești, al sur de Rumania. Era la prisión más diabólica, la llamada lavado de cerebro. Eran torturados noche y día. Una gran mayoría de los prisioneros se encontraba en un estado terrible a nivel físico e incluso psíquico. En Pitești había 3 niveles de la llamada reeducación o lavado de cerebro. Primero, los prisioneros eran torturados para lograr que dijeran cosas que no habían dicho antes. En segundo lugar, uno debía comprometerse delante de los demás y ante la propia conciencia. Uno debía decir cosas feas sobre su fe, su familia, su madre, sobre todo este tipo de cosas.
Y mucha gente ya no podía resistir más los golpes que le daban noche y día. Terminaban sometiéndose a sus exigencias. Y en el tercer nivel, uno era torturado hasta el límite de aceptar torturas a otros prisioneros. Así es que cuando uno aceptaba ser parte de los que torturaban a los propios camaradas, uno ya era una persona reeducada. Se hacían misas satánicas en las cuales muchos cristianos o incluso sacerdotes eran obligados a hacer cosas horrendas y blasfemas contra nuestra fe. Los prisioneros eran obligados a orar delante de recipientes con excrementos. Así es que tenían que asociar este es el altar y esto es el pan y el vino, y tenían que tener la consagración con excrementos. This is the bread and the wine, and they have to have consecration with the excrements. Vamos ver a primeira parte do documentário sobre a Igreja Greco-Católica na Roménia, aqui na TV Canção Nova. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa. Até a próxima semana, se Deus quiser.